Bendiciones, queridos amigos y hermanos de las naciones. Les habla el apóstol Ronnie Chávez una vez más, no solo para saludarles, para bendecirles, sino para compartir con ustedes un tiempo con la palabra de Dios tal y como Dios nos asignó. Estudiar un poquito con ustedes acerca del libro de Marcos. La Biblia es un libro que nos da para mucho más, nos da para estudios y estudios y estudios, pero estamos tratando de activarnos un poco en las cosas del Evangelio, en virtud de que Dios nos está hablando que en el 2021 se va a activar una ola de evangelización extraordinaria, y de hecho Él está llamando y quiere que nosotros le llamemos el año de la evangelización permanente. Y para ti y para mí nos está diciendo que es el año del milagro, el año de los milagros y de la sobrenaturalidad de Dios, que nos va a acompañar y que nos va a provocar tener múltiples sorpresas en este año de las maravillas y los milagros que el Señor estará haciendo. Y bueno, nos quedamos en el estudio de ayer hablándoles acerca de cómo Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo, hablando acerca de aquel que venía tras de Él y del cual Él estaba preparando todo el camino. Y es entonces cuando nos introduce el libro de Marcos en el capítulo 1 y en el verso 9 hasta el 11, en el bautismo de Jesús, un acontecimiento extraordinario en la palabra. Y dice así la escritura: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Alabado sea el nombre de nuestro bendito Señor. Y es entonces cuando entramos a un episodio maravilloso, y que de hecho quiero tomar una consulta que hizo una querida hermana en el programa de ayer, que yo estuve luego viendo sus peticiones, sus consultas, sus comentarios, que son muy valiosos, y también las peticiones, porque hemos prometido estar orando por ustedes, y le estamos animando a que nos escriba a nuestro número de WhatsApp con un texto. Nos pone usted sus peticiones, o bien en este programa de una vez, y ahí las vamos atesorando para orar. El WhatsApp de nuestro ministerio es el más 506 8438 1532. Repito, más 506 8438 1532. Y la consulta era hablando acerca de la santidad de Jesús. Si Jesús no pecó, entonces ¿por qué Él fue al bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento, que consistía no solamente en cambiar de dirección en la forma en que se estaba viviendo, cosa que Jesús no tenía que variar su dirección porque vivía rectamente, sino que además tenía que confesar los pecados que hubiese cometido? Tenemos que entender dos o tres cosas aquí con respecto a esto. Primero, Jesús era judío, y por lo tanto Él vino, dijo claramente en alguno de los pasajes de los evangelios, Él no vino a abrogar la ley, no vino a desecharla, sino a cumplirla. Vino en obediencia porque era necesario que Él se sometiera a la ley para que cumpliese la ley como uno que no pecó. Por lo tanto, Jesús no venía a salirse del cauce del río, sino más bien a entrar, y por lo tanto, siendo Juan un profeta reconocido y sobre todo anunciado en la profecía, como vimos, de Isaías, de Malaquías, y sobre todo de su propia familia. Recordemos que Jesús era parte de la familia de Juan, donde Zacarías, un sacerdote importante, había anunciado
con el nacimiento del niño Juan, que él venía como un profeta de Dios. Tu niño serás profeta, serás reconocido como un profeta y vendrás en el mismo poder y en el mismo espíritu de Elías para hacer tornar el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y Zacarías en su profecía estaba aludiendo al profeta Malaquías, que anunciaba la aparición en algún momento de los tiempos proféticos de Dios, de Elías, o del mover profético al estilo de Elías. Por lo tanto, Jesús entendía que Juan era un profeta, se le reconocía como tal, y a la vez la gente se iban y le buscaban, y el mensaje que estaba dando era obvio que Jesús lo entendía. Por lo tanto, él no vino para quebrantar esa disposición del cielo, él no vino para quebrantar ese llamado, sino más bien para someterse. Ayer yo les comentaba que Jesús nos da una lección de humildad y de sometimiento al Padre al aceptar la cobertura inclusive de un ministerio importante, pero que era menor en rango, menor en autoridad que él, pero era lo necesario, lo trazado por el Padre. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús y lo señala proféticamente: aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, él vio más allá que su pariente. Él vio realmente al plan de Dios materializado y en vía de realización en la vida de Jesús. Juan entendía que él estaba preparando el camino para el Señor. No veía a un simple pariente, no veía a un hombre joven que venía a ser bautizado al Jordán, sino veía al Mesías, al enviado, al Redentor. Y por eso Juan, cuando habla con sus discípulos en momentos muy cercanos al del bautismo de Jesús, Juan mismo les dice a ellos: es necesario que yo mengue, es necesario que yo baje en cuanto a lo que es fama, renombre y autoridad sobre ustedes, para que Él crezca. Y es mejor que ustedes le sigan a Él que no a mí. Juan está reconociendo con claridad quién era Jesús. Y cuando Jesús se acerca a Él para ser bautizado por Juan, entonces Juan le dice: tú vienes a mí. Es como que Juan le dice: tú el Mesías, tú el Señor, tú el enviado de nuestro Padre, tú el esperado de Israel, vienes a mí, cuando en realidad yo debería ser bautizado por ti. Juan está entendiendo que Jesús, siendo quien era, estaba activándose dentro de la voluntad del Padre para aceptar una cobertura y una oficialización de un acto de confesión y arrepentimiento del que no tenía ni que arrepentirse ni confesar, pero que era necesario para que la voluntad del Padre se cumpliera. Y entonces le dijo a Juan: déjalo así, no vamos a hablar sobre este tema, no vamos a discutir de este tema, porque es necesario que cumplamos con la voluntad del Padre. Estaba dándonos un ejemplo de respeto a la autoridad, de sometimiento a una autoridad diseñada por Dios en una jurisdicción específica, en una dirección específica, siendo mayor, siendo de más alto rango, siendo el Hijo de Dios, pero se sometió para darnos una gran lección. Y la segunda gran lección es que Jesús, precisamente no habiendo cometido pecado, Él se somete a un acto que Dios ha enviado a Juan a declarar, que era necesario venir a las aguas y someterse. En el caso de Jesús, no para purificar pecado alguno, sino para hacer un ejemplo a todos los demás, siendo que Él ya estaba moviéndose, aleluya, y empezaría pronto su ministerio y alcanzaría a las multitudes. Él quería dejar sentado un precedente de respeto al profeta Juan, de sometimiento a la voluntad del Padre en cuanto a un bautismo de purificación, pero también de confesión, de arrepentimiento y de cambio de dirección hacia donde la gente iba en su pecado, para cambiar no solo su actitud, sino la dirección de su vida y mejorar su caminar. Entonces tenemos que este es un pasaje interesantísimo. Vaya la pregunta que nos hizo la hermana. Es algo muy lindo saber que Jesús se sometió en todo al Padre, se sometió a la autoridad del Padre, tuvo la humildad de someterse a la autoridad de un hombre ungido que era en menor rango que él, Juan el Bautista, y también para hacerle ejemplo a los demás. Ahora, también usted debe recordar
que nosotros hoy podemos decir por la Escritura y por lo que Jesús vivió y por lo que el Padre le honró al morir Jesús y el Padre resucitarlo de los muertos, avalando su vida, reconociendo que su vida fue tan íntegra que satisfizo todas las demandas de justicia del Padre. Pero Jesús no podía por sí mismo avalarse y decir: yo no voy al bautismo de Juan porque yo no he pecado, porque yo soy puro, porque yo no he cometido ninguna falta. Eso le correspondía al Padre hacerlo, y precisamente lo hizo. Pero al final de su vida, cuando Jesús vivió, ministró, murió, y entonces el Padre, como un sello de aprobación a una vida íntegra de santidad, una vida aprobada por el cielo, lo levantó de los muertos para declarar que la victoria había sido dada contra el pecado, contra el infierno, contra Satanás, contra la muerte y contra todo tipo de transgresión, abriéndonos un camino a la bendición de Dios. Entonces ahí le respondo a la sierva del Señor esta pregunta, pero a la vez también reflexionamos que hermoso, ¿no? Es tener esa confianza en que aunque usted viva de una manera recta, y también la confianza y la humildad de no autoproclamarse santo, no autoproclamarse uno que no había cometido falla alguna, sino dejar todo en las manos del Padre Celestial, para que Él fuera quien en la balanza eterna y justa le diera el peso exacto a la vida que Jesús llevó. Y ahí es donde está su grande victoria, que realmente el Padre determinó que Jesús había cumplido con todas las demandas de la ley, con todas las demandas del cielo, con todas las demandas de la justicia de Dios. Y al morir, su sangre, por venir de una persona que vivió recta y santamente satisfaciendo la justicia y rectitud de Dios, Dios tomó esa sangre como el precio pagado por toda la humanidad y por todo aquel mortal que creyera en Él. Por eso dice que el que creyere en Él será salvo. Amén. Y este Jesús, que tiene esta actitud de humildad, que tiene esta actitud de sometimiento, es el que el profeta Juan anuncia: viene tras de mí uno del cual yo no soy digno de desatarle encorvado la correa de su calzado. Ayer dije que esta tarea de desatar la correa del calzado de visitantes, de personajes o de hombres, no era muy digna, era reservada para sirvientes, para esclavos, era reservada para personas de poca dignidad y de poco reconocimiento en cuanto a autoridad y renombre. Y Juan mismo dice: yo puedo ser considerado ante Él como uno que ni siquiera tiene la estatura, tiene el peso, tiene diría la autoridad para desatarle la correa de su calzado. Tal era el respeto que Juan le tenía a Jesús, tal era la revelación que Juan tenía de aquel personaje que tenía al frente, el Cordero de Dios. Vea que fue por una revelación de Dios que Él lo activa y lo desata y lo proclama. Hasta el día de hoy a Jesús todo le llamamos el Cordero de Dios, precisamente por Juan, que en su revelación profética declaró algo del cielo hacia la tierra y ha trascendido por los siglos de los siglos, muchos siglos. Y nosotros seguimos llamándole a Jesús el Cordero de Dios. Bueno, ese Cordero viene ahora anunciado por Juan, que es el que bautizará a la gente, no como Él en agua, no como Él bajo un bautismo de agua en el río, sino bajo el río poderoso del poder de Dios, con Espíritu Santo y fuego. Juan lo anuncia: Él es el enviado, Él es el Señor que va a llenarles con su poder, con Espíritu Santo y fuego. Ahora es importante para nosotros entender que dentro de lo que estoy desarrollando contigo, Jesús tenía que cumplir con muchas otras cosas más. Tenía que someterse a la dirección del Padre. A mí me emociona mucho cuando leo a veces pasajes de los evangelios y encuentro algunos donde Jesús claramente nos dice que Él se sometía al Padre porque era el Padre quien le decía lo que tenía que hacer, y que Él no hacía nada de su propia cuenta, sino todo lo que hacía, lo hacía porque el Padre se lo decía que lo hiciera o se lo mostraba para hacerlo.
Entonces vemos que Jesús no solamente se somete a Juan como profeta, se somete a Juan como autoridad, se somete a un arrepentimiento para modelarle al pueblo y también porque es para cumplir así la justicia del Padre. Pero además de eso, la Biblia dice que cuando está aconteciendo este acto tan tremendo del bautismo, cuando Jesús entra a las aguas, ocurren varias cosas importantes. Primero, recuerde usted que Juan el Bautista, al verlo, lo declara: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El anuncio profético extraordinario nos deja a nosotros sin ninguna duda posible de que Jesús es el Mesías, Jesús es el enviado, Jesús es el Cordero, Jesús es el que va a quitar los pecados del mundo, no una religión, no la fe en un personaje masculino o femenino de algún tipo de religión que está sobre la tierra. No, es Jesús, como dijo Pedro, el único que tiene un nombre que es dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Es el nombre sobre todos los nombres y es el único que pagó un sacrificio o hizo un sacrificio tan extraordinario y acepto por el Padre como juez supremo, que a través de ese sacrificio Dios abre un camino para el perdón, para la redención y la salvación de los mortales. Entonces ahí tenemos una primera declaración profética. Y cuán importante es la declaración profética, cuán importante es cuando profetas nos pueden declarar palabra de Dios. A veces la gente se siente como muy disminuida, como muy pequeña. En algunos países usan un término popular: achicopalado, los mexicanos, achicado, empequeñecido. Pero cuando la palabra profética viene sobre ellos y declara el plan, declara el propósito y declara quiénes son ellos para Dios, hay un cambio totalmente. La identidad profética sobre nosotros nos puede transformar la vida y nos puede inclusive indicar cuál es el camino a seguir, por dónde vamos a caminar el resto de nuestra vida. Por eso yo, como parte de esta enseñanza, te digo: bienaventurados los que pueden respetar a hombres y mujeres profetas de Dios, que pueden respetar las palabras, que pueden entender que no son cualquier tipo de personas, sino que son gente ungida para declarar la voluntad de Dios, los planes, los propósitos, y para desatar inclusive asignaciones y ministerios. Porque al entender esto y atraparlo con la fe, eso nos puede cambiar, nos puede transformar, nos puede inclusive levantar de estar postrados, de estar tirados en el piso espiritualmente hablando, creyendo que no hay plan de Dios alguno para nosotros, o que hemos sido desechados, o que otros son más importantes para Dios que nosotros. Pero nos puede tomar esa palabra, esa declaración de identidad, y levantarnos y entender entonces que delante de Dios sí valemos, sí somos, sí hay propósito, sí hay un plan, sí hay un diseño divino, y que si lo encontramos, si nos metemos en él y fluimos en él, vamos a ver literalmente la gloria de Dios que pocos mortales pueden ver. Es aquí donde Juan da la declaración profética. Y entonces, además de eso, tenemos que cuando Jesús subía de los cielos, cuando él, de las aguas, cuando él ya había entrado en las aguas y salía, además de la declaración de Juan, dice que los cielos se abrieron y vio al Espíritu Santo descender en forma corporal como de una paloma. Aleluya, una evidencia extraordinaria del poder de Dios. Y aquí es donde tenemos en el libro de Mateo un poquito más de lo que dice en el bautismo de Jesús. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Lo que comentaba recientemente. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús vio al Espíritu Santo. Jesús vio la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, que se le manifestó en forma corporal como una paloma y vino sobre él.
vino sobre él para llenarlo, vino sobre él para capacitarlo, vino sobre él, alabado sea Dios, para ungirle hacia la asignación o el cumplimiento del mandato de Dios, que era predicar las buenas nuevas, dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, cosa que Jesús proclama unos días después, cuando él, después de un ayuno muy largo, va a la sinagoga de Nazaret y proclama esta palabra. Pero el Espíritu Santo había venido sobre él, estaba sobre él, lo estaba ungiendo y capacitando para el ministerio. Cuán importante es entender esto, que Jesús, aunque era el Hijo de Dios, aunque, alabado sea Dios, venía en cumplimiento claro de las Escrituras, requería de la unción del Espíritu Santo, requería de la experiencia de una revelación plena de la persona del Espíritu Santo, y requería de un revestimiento, de una investidura plena del poder del Espíritu Santo para la tarea extraordinaria que iba a realizar. Yo hoy pienso, cuando escucho a muchos oradores y cuando leo algunos artículos de cuando en vez, porque no me detengo mucho en esto, de gente que niega la experiencia del Espíritu Santo, personas que escriben como que ya no es necesaria la experiencia del Espíritu Santo, como que ya el mover de los dones del Espíritu ya pasó, que ya eso fue para los días de los discípulos y que hoy nosotros no tenemos que estar pidiéndole a Dios una llenura, ni que se mueva con los dones del Espíritu Santo. Mi pregunta es clara y es contundente: como si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías prometido, siendo el enviado del Padre, requirió de una experiencia de revelación del Espíritu Santo, y Dios el Padre se la concedió y lo llenó con su Espíritu Santo y lo envió a enfrentar a Satanás al desierto en un ayuno largo, y luego lo envió a enfrentar a su pueblo y a predicar el evangelio. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que no necesitamos al Espíritu Santo? ¿Quiénes somos nosotros si nos atrevemos a pensar que no necesitamos del fluir de los dones? Cuando la iglesia primitiva estaba ataviada de dones, los discípulos estaban claros en el mover de los dones, y Pablo nos da una enseñanza poderosísima a través de sus cartas a los Corintios para que sepamos cómo movernos y cómo distinguir los dones del Espíritu Santo, quien los reparte como Él quiere, y todavía los sigue repartiendo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es eterno y Él está todavía trabajando y operando en la vida de la iglesia. Bueno, qué importante es saber que Jesús requirió de una experiencia directa con el Espíritu Santo. Pero algo más sucedió en este bautismo de Jesús, y es que además de que Juan declaró la identidad y la asignación de Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, así como también la experiencia extraordinaria después que Jesús sale de las aguas, los cielos se abren y el Espíritu Santo le da una manifestación visible, palpable, clara de su presencia y de su apoyo y de su ayuda para con él, como manifestándose como una paloma que vino sobre él para llenarlo. Además de eso, una experiencia más que es clara y contundente y maravillosa, que así como tuvo estas experiencias, vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otros pasajes de la Escritura nos dicen que el Padre, aleluya, dijo lo mismo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Qué tremendo es. Pero si escudriñamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta de algo poderosísimo. El apóstol Juan, cuando habla acerca de nosotros los creyentes, Pablo está hablando, de la transformación que sufrimos cuando le entregamos la vida a Jesús, cuando su sangre nos limpia y somos redimidos del pecado. Y entonces Dios nos hace ser templo del Espíritu Santo, y el Espíritu viene a ser morada en nosotros y somos llenos del Espíritu Santo. Pablo, en una carta extraordinaria a los romanos, nos dice a nosotros, aleluya, que nosotros somos herederos de Dios. Dice:
porque ahora nosotros somos herederos de Dios al ser lavados en la sangre de Cristo, al ser salvados. El Dios eterno lanza sobre nosotros una operación de adopción y nos da el espíritu de adopción por el cual nosotros podemos decirle papito mío, podemos reconocerlo como nuestro Padre, podemos decir Abba Padre. Y Pablo dice que no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El mismo espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un consejo para los estudiosos de la Biblia: ahora que la internet nos permite de cuando en vez los pasajes que usted lee en su versión Reina Valera o en la nueva versión internacional de la Biblia o la versión Nácar Colunga u otras, usted busque otras versiones, vea lo que los traductores estudiosos han hecho con las traducciones de la Biblia, porque a veces un cambio de palabras te da una amplitud de entendimiento. Yo tengo mi versión interlineal del griego al español y puedo ver algunas cosas desde hace muchos años. Y es algo muy interesante porque el apóstol Pablo, cuando está tratando de los herederos y los coherederos, no está tratando solamente del heredero que toma la herencia y la malgasta y la bota, como el hijo pródigo, sino que Pablo habla de la intención divina cuando nos adopta, cuando nos hace herederos, cuando nos da el Espíritu Santo como las arras, como la promesa evidente de que somos herederos. Pablo usa un término en griego que debería traducirse: somos los herederos, sucesores. Somos los herederos sucesores, que tiene una diferencia. Dije, el heredero es como el hijo pródigo que toma la herencia y la malgasta. Lo único que le interesa es ser el heredero del abuelo rico, ser el heredero del papá rico, para tomar las propiedades, para venderlas, para los placeres, para hacer lo suyo propio. No conserva, no guarda la herencia, no la aumenta, no sigue la visión de su padre o de su abuelo. O como el hijo mayor el hermano del hijo pródigo, que estando en la casa la herencia nunca la tomó, nunca la aumentó, nunca hizo más. Pablo habla de un heredero sucesor. Es aquel que va a tomar la herencia y la va a multiplicar, va a continuar con la visión de su padre. En el caso del ministerio es así. Nosotros, los apóstoles maduros, tenemos hijos en el ministerio y muchos andan detrás de nosotros y buscan nuestra cobertura, pero lo que quieren es cobijarse bajo nuestro nombre, bajo la trayectoria, bajo el camino que hemos abierto para usarnos y usar esa relación con nosotros, y de cuando en vez se mueven en un poder y en una dimensión y con palabras elocuentes porque han aprendido de nosotros, pero se comportan como herederos, como el hijo pródigo, que botan la herencia y la pierden, no la multiplican. Entonces Pablo está hablando del heredero sucesor. No es el que no multiplica la herencia y no es como el que la bota, sino como aquel que es maduro, que es consciente, que está comprometido con su padre, que está comprometido con los negocios, entre comillas, de su padre, y va a multiplicar la herencia. Es un sucesor. Este concepto se usa mucho en las grandes compañías, que preparan cuando ya el líder máximo está por jubilarse o por salir por la edad. Ellos preparan un sucesor, alguien que tiene que haber tenido todo el entrenamiento, el conocimiento, la prueba de su corazón por años, para dejarlo, para que después no bote la herencia, no malgaste los dineros de la empresa, sino que más bien aporte lo suyo, aporte las nuevas ideas, las ideas frescas del hombre joven, y le dé un alcance mayor a la empresa, en este caso nuestro, a la visión, a una iglesia, a un ministerio. Pablo habla del heredero sucesor. Y ese concepto es el que aflora en el bautismo de Jesús. Jesús vino como un judío para cumplir los lineamientos judíos, y había una ceremonia, y existe una ceremonia en las familias judías, que cuando hay un primogénito que era un bendecido por Dios, Dios declara que los primogénitos son bendecidos.
Recuerde que Dios, cuando se refiere a Israel por la purificación de su espíritu, le llama la congregación de los primogénitos. Y es un concepto importante de elección, de escogimiento, de aquel que es el que recibe el llamado primero. ¿Cuántos recordamos aquella discordia entre Jacob y Esaú? Por la primogenitura, era un elemento vital, no solo para heredar la riqueza, para heredar la bendición, sobre todo para heredar la bendición. Entonces Jesús viene como un judío entendiendo las costumbres, las prácticas, y él se acerca a Juan, al Jordán. Yo personalmente creo que Dios es un Dios de tiempos, un Dios que anunció la venida del Mesías, un Dios que anunció la venida de Juan, un Dios que anuncia todo. Y cuando uno entra en detalles matemáticos se da cuenta que Dios afinó su puntería con cosas tan prácticas como meses, años, días y aún horas. En el caso de Jesús, Dios tenía planeado este bautismo de Juan a la edad en que era necesario que Jesús viniera a las aguas, porque era en el momento en que un hombre cumplía 30 años y el primogénito cumplía 30 años, que normalmente en una familia judía se hacía una ceremonia y se presentaba al huyos. Eso es un término griego, el huyos, el hijo maduro, el primogénito maduro. Era presentado el heredero sucesor del padre, quien lo presentaba, quien lo había trabajado, lo había formado, lo había educado, lo había mentoreado, para que un día en su madurez y en su retiro como padre, como patriarca de la familia, le entregara a su hijo primogénito maduro toda la potestad, toda la autoridad, toda la herencia, aleluya, todo lo que tenía, para que él lo administrara, para que sabiamente lo condujera a una multiplicación. Bueno, cuando Jesús viene al Jordán, el Padre mismo irrumpe con su voz, haciendo una ceremonia que usualmente se hacía en una casa de un judío, de una familia judía, por un padre humano judío. Ahora es el Padre en los cielos que ha enviado a su Hijo, que lo reconoce además de como hijo, pero que además de eso dice qué clase de hijo, quién es ese hijo que ha venido en obediencia total, que ha crecido oyendo al Padre, haciendo lo que el Padre dice y no lo que es su propia voluntad. Y entonces el Padre irrumpe, rompe esa invisibilidad, rompe con todos los obstáculos que son naturales, y habla y dice: este es mi hijo primogénito maduro, este es mi huyos, este es mi heredero sucesor, en él tengo complacencia. Y en otros pasajes dice: a él oíd. Cuando viene el pasaje extraordinario que veremos algún día de la transfiguración, cuando aparece Elías, cuando aparece Moisés y aparece Jesús, el Padre vuelve a decir: este es mi hijo primogénito maduro, este es mi sucesor, este es el heredero sucesor, a quien dejo con toda la autoridad y toda la potestad de los cielos. A él oíd. Es este Jesús al que nosotros debemos escuchar y a quien debemos seguir. Es él el que dijo: yo edificaré la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque yo edificaré la iglesia. Este Jesús es la principal piedra del ángulo, es el que tiene el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Pero desde ese momento, en el bautismo, el Espíritu lo llena. Juan declara su asignación y su identidad, y el Padre mismo declara que ha sido revestido en ese momento de una autoridad que ningún mortal tenía, ni ninguna criatura tenía, ni aun Lucifer en su estado primero como sello de la perfección de la mano creativa de Dios tenía. El Hijo de Dios recibe la autoridad, la potestad para enfrentar en los siguientes días al diablo en el desierto, en un ayuno de 40 días y 40 noches, para poder luego entrar en un ministerio de milagros, de sanidades y de prodigios extraordinarios para la gloria de Dios. En el día de su cumpleaños número 30, era la edad en que el sacerdote entraba a plenitud de madurez, se convertía en anciano en Israel. Era la edad en donde en las ceremonias de los hogares se presentaba al hijo mayor, al primogénito,
como aquel que estaba ya en capacidad de administrar las finanzas, la riqueza, la tierra o los negocios de su padre. Aquí es el Padre mismo, Dios mismo, el que presenta a Jesús como su hijo, pero lo presenta como el hijo que está listo, que está preparado, que es el que le complace con su vida recta y santa, y a quien le entrega toda la herencia y toda la autoridad para enfrentar a Satanás y para cumplir su asignación de quitar los pecados del mundo. Bendito sea ese Jesús, bendito sea ese Padre eterno que le usó para que Él, muriendo en la cruz, nos liberara de toda la condenación. Por eso dice Juan 3:16, pasaje sumamente evangelístico, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiero recordarte nuestro número de WhatsApp para que nos escribas tu petición, tus metas. Queremos mantener a nuestra gente orando por ti para que en estos días los milagros de Dios ocurran. Recuerda que es el año del milagro, de tu milagro. Es el más 506-8438-1532. Repito, más 506-8438-1532. Nos escribes un mensaje de texto y también te van a estar apareciendo ya en mi Facebook, Apóstol Ronnie Chávez Oficial, la información para los seminarios que vienen la próxima semana de martes a jueves. Seminarios sobre salvación y redención a las 6:30 serán siempre hora de Costa Rica. Tienes que sumarle las horas de tu país o restarle. Y la semana siguiente vamos a tener un seminario sobre sanidad divina, 3 noches, y la última de enero un seminario sobre milagros y liberación. Yo estaré enseñando y algunos de los miembros de mi equipo como invitados compartiremos contigo. Y cada viernes de la próxima semana, de la semana siguiente, de la última semana de enero, tendremos una noche de milagros presencial para los que pueden venir del CMA en Costa Rica, hasta donde nos permite el gobierno llenar el aforo, la asistencia. Pero para ustedes será a través de una plataforma virtual para la cual necesitas una clave y tienes que pedirla. Escribe pidiendo la clave para los seminarios con Ronnie Chávez en el mes de enero, preparándonos para una evangelización tremenda en el mes de febrero, que vamos a tener cruzadas evangelísticas y vamos a motivar a muchos pastores para que volvamos al evangelismo y pensemos en los que se están perdiendo para llevarles el mensaje de la fe. Así que la última vez que te recuerdo el número, más 506-8438-1532. Amén. Déjame orar por ti. Que la gracia y el favor de Dios te acompañe, te llene y que traiga la convicción de que ha llegado el tiempo de cosecha, el tiempo de evangelizar y el tiempo de los milagros. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada familia. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Declaro sobre ellos, Señor, que la operación de milagros financieros, físicos, milagros, Señor, creativos, comienzan a operar en sus casas para sanar los enfermos, para multiplicar lo que está en la alacena, para traer nuevos trabajos y mejores, para hacer milagros en la familia. Yo lo declaro hecho en el nombre de Jesús y declaro una activación de dones del Espíritu Santo en muchos de ellos que lo están esperando ahora. Por ese Jesús de las Escrituras, por ese Jesús que murió y resucitó, yo declaro hecho el milagro en aquel que lo esperaba. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mañana estudiaremos un poquito. Yo viendo aquí el libro de Marcos, creo que vamos a entrar en aquel ayuno extraordinario de Jesús, la tentación de Jesús frente a Satanás. Vamos a aprender un poco mañana a la misma hora de hoy. Bendiciones para todos y salúdame a toda tu familia.